Muy buenas tardes, amigos que nos visualizan. Nos encontramos el día de hoy en la celebración y conmemoración del Día de la Madre Tierra. Gracias, ¿verdad?, a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Hoy está presente con nosotros. Nosotros somos el Instituto Municipal San Juan y aprovechamos esta ocasión para hacer una convocatoria a todo el pueblo de Cotzal para que nos unamos y hagamos un esfuerzo de poder trabajar por la Madre Tierra, porque sinceramente, y es lamentable que nuestros ríos estén muy contaminados, nuestras carreteras estén muy contaminados, nuestras calles estén muy contaminados. Eso deja mucho que desear. ¿Ya? Yo sé que la municipalidad está haciendo todo su esfuerzo ya con el tren de limpieza, pero nuestra comunidad, nuestra sociedad no está colaborando. Por eso este día 25 de mayo vamos a hacer un tren de limpieza que sale de la carretera de Cotzal hasta el municipio de Chajul. Ya, los que somos vecinos de por acá, de estos dos municipios, es lamentable, pero nos damos cuenta de que esta carretera se ha convertido en un botadero de basura. Por eso el día de hoy estamos convocando a toda la población de San Juan Cotzal para que nos unamos, ya sea personas particulares, ya sean instituciones, ya sea cualquier otra entidad gubernativa o no gubernativa, para unirse a este esfuerzo. Y lo que nosotros queremos es dejar unos rótulos para concientizar a nuestra población, porque es lamentable, no podemos culpar si es gente de Chajul o es gente de Cotzal, porque no sabemos en qué momento van ellos, pero lamentablemente esta carretera ya se ha vuelto en un botadero de basura. Entonces, por lo tanto, estamos invitando a la población para que este 25 de mayo se unan a nosotros y que podamos ir a colaborar. Es un proyecto de nosotros, porque nosotros fuimos invitados para cuando se limpió el río de Tichún, pero la invitación llegó un poco tarde, entonces ya no pudimos colaborar, y nosotros como institución pues decidimos mejor hacer un trabajo propio, pero igual invitar también a las demás instituciones, y yo sé que la municipalidad ahí va a estar trabajando con nosotros, y también la academia ha dicho que sí. Entonces, por lo tanto, ya somos instituciones los que vamos a trabajar para este efecto. Los que quieran unirse a este esfuerzo, pues queremos invitarles, ¿verdad?, dejarles nuestro número de teléfono para que se comuniquen con nosotros y poder estar en esta campaña que vamos a realizar este día 25 de mayo. Ya serían horas de la mañana para aprovechar, ¿verdad?, el día, porque a veces en la tarde también ya llueve para esa temporada. Entonces la concientización es esta, porque hace como 2 o 3 años atrás, no me dejara mentir el IC, pero salió un acuerdo gubernativo que decía, ¿verdad?, no el uso de las bolsas plásticas. Y en esa ocasión se puso de moda hasta envolver los regalos con hojas, que hay que llevar servilletas a traer las tortillas, hay que llevar el plato para ir a traer la carne a la carnicería, pero solo fue una temporada nada más, y todo eso se ha acabado otra vez. Entonces, por lo tanto, hoy nuevamente hacemos ese llamado por hacer algo por nuestra Madre Tierra, y también hacemos ese llamado al gobierno de Guatemala para que realmente vele, porque nosotros hemos dicho aquí en Cotzal de que si no vienen platos desechables, si no vienen bolsas desechables, si no vienen pañales, pues lógicamente, ¿verdad?, aquí no se fabrica, eso no se fabrica acá. Entonces, lamentablemente, pues eso se autoriza allá, y lo único que nos traen acá es basura, y es lo que nosotros miramos mucho, ¿verdad?, en las calles, en la orilla de los ríos y toda la situación. Entonces, el día de hoy hacemos este llamado ya para todas las personas, para que cuidemos nuestra Madre Tierra, y también las instituciones que también colaboremos para rescatar, ¿verdad?, nuestra Madre Tierra. Así es de que muchas gracias, licenciado Pedro. Algunas palabras para esta convocatoria que estamos haciendo. Gracias, profesor Gaspar. Sí, en nombre de la comunidad lingüística Ixil de la Academia de Lenguas Mayas, hoy, como resultado de este festival literario en conmemoración de la Madre Tierra, pues hemos platicado tanto el director y su servidor para poder realizar alguna acción en concreto. Sabemos que una acción en concreto pues no es nada, pero de algo hay algo que hacer. Yo considero que eso nos puede ir contagiando a todos. Por eso la invitación para todas las organizaciones, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, los cocodes, las ferreterías, cooperativas en sí, las tiendas grandes que hay acá, les pedimos que se unan a esta actividad. Así también a los hermanos de Chajul, porque sabemos que esta carretera
une a dos municipios. Sabemos que lo van a ver por diferentes medios de comunicación, y si se pueden sumar, se pueden integrar a esta actividad del 25 de mayo, pues bienvenido sea. Lo único que necesitamos es la voluntad, la disponibilidad para que todos juntos realicemos estas acciones. Umar chumbalan nita ay ruhek le balyol bal kuy kumam ishil.